Entonces, vamos a seguir hablando sobre esta serie, Ten cuidado cómo escuchas. Pero, ¿qué le parece si me acompaña a orar en esta hora para que el Señor nos dé de su favor, de su gracia en lo que hemos de escuchar en esta mañana hermosa que Él nos concede? Padre celestial, te damos gracias. Nos presentamos delante de ti pidiendo tu bendición, que tu Santo Espíritu nos dé oídos para oír, ojos para ver lo que tú nos estás enseñando, lo que nos estás mostrando a través de las Escrituras, tu palabra viva. Señor, disponemos nuestro corazón, reconocemos que nuestras vidas necesitan de ti. Reconocemos que tenemos debilidades en nuestro carácter, nuestra personalidad. Reconocemos, Señor, que necesitamos de la fuerza de tu Espíritu para poder ser más obedientes y caminar en novedad de vida. Padre, así que en esta mañana te rogamos que tú que estás en medio de nosotros nos ayudes en esta hermosa mañana y que tu palabra tenga el efecto que tú esperas. Como está escrito, tú envías tu palabra para que haga lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Que en esta mañana tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que vuelva a ti con el fruto de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues comenzamos nuestra serie de enseñanzas ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso del 4 al 18, cuando el Señor enseñó acerca de la parábola del sembrador. Recuerdan ustedes que esta parábola del sembrador básicamente nos habla sobre la importancia de escuchar. ¿Correcto? ¿Correcto o no es correcto? Y nos enseña que hay 4 tipos de corazones. La Biblia le llama tierra, pero son corazones en cómo escuchan el mensaje que se predica en el templo cada domingo o cada vez que nos reunimos. Nos enseña de cómo cada corazón responde a lo que escucha. Y vimos que hay 3 formas de escuchar que no producen fruto, que realmente no hay ningún beneficio para estas personas que escuchan de cierta manera. Y hay una forma de escuchar que es la que el Señor anhela que tú y yo tengamos en nuestra vida, porque esta es la que produce ¿qué? Fruto. Entonces vimos que el primer tipo de tierra y corazón es el que escucha la palabra, pero que no hay ningún cambio, no hay vida, porque el enemigo viene e inmediatamente ¿qué? Roba la palabra de los corazones. Y el segundo tipo de tierra nos habla de aquel que recibe la palabra con gozo, es genuino. Sin embargo, sucede que cuando se acerca el tiempo de la tribulación y la persecución por causa de la palabra, ellos abandonan la fe, porque no pueden, no soportan la persecución, no soportan la crítica de otras personas, no soportan la presión de la familia, de los compañeros, por el hecho de haberse convertido en creyente. Y entonces, como no lo soportan, mejor terminan ¿qué? Abandonando la fe. Y el siguiente tipo de corazón es aquel que igual recibe la palabra con gozo, pero por no tener profundidad, dice que las seducciones del mundo, las riquezas y los quehaceres de la vida ahogan esa palabra que fue sembrada y los hace infructíferos. Sin embargo, el cuarto tipo de tierra es aquel que recibe la palabra y la entiende.
Hace énfasis tanto Mateo, Lucas y Marcos en esa parte. No solo la escucha, sino la entiende. Y como eso es importante, produce en él fruto. Esa palabra que él escucha y entiende, ¿produce qué? Fruto. Es evidente. Y no solamente dice eso, sino que algunos producen a 30, otros a 60 y otros ¿qué? A 100 por uno. Entonces, la parábola del sembrador se trata sobre escuchar. Para Jesús es muy importante la manera como escuchas. ¿Cómo vas a escuchar la palabra de Dios en esta mañana? ¿Cómo es que la tienes que escuchar? No con oídos naturales. Todos tenemos un par de oídos naturales, ¿cierto o no? Pero no se refiere a esos oídos, se refiere a los oídos del corazón. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? Eso es importante. Así que vamos nuevamente a Lucas, porque ahí vamos a seguir viendo algunas verdades que el Señor nos está mostrando. Al final de la parábola, en el versículo número 8 de Lucas, el Señor dice: y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa es la primera expresión acerca de escuchar. Entonces Jesús nos advierte que hay algunas personas que tienen oídos, pero no precisamente oídos para escuchar lo que Él nos está hablando, nos está enseñando. Así que, de acuerdo a lo que podemos ver en las palabras de Jesús, hay una gran urgencia, una necesidad de lo que Él está diciendo. Ten cuidado de tener oídos que escuchen y no solamente oídos. Así que en esta mañana asegúrate de tener oídos que escuchen y no solamente oídos que oyen. Amén. Posteriormente, en el versículo 9, los discípulos le preguntan a Jesús qué significa la parábola de los 4 tipos de tierra. Y Jesús contesta de una manera sorpresiva, citando la porción escritural de Isaías 6, 9 y 10. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. Al decirles que el por qué habla Él en parábolas, es decir, por qué no es claro. Y ahí en Isaías vemos, a ver si nos lo ponen ahorita, Isaías 6, 9 al 10. Ahí Él está hablando lo que Jesús les dijo en la parábola. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él ¿qué? Sanidad. Jesús está citando a Isaías. ¿Y por qué? Porque debes de entender que hay un momento en el que el Señor ya no trata con el corazón de las personas, porque Dios habla una vez, habla 2 veces, habla 3 veces. ¿Cuántas veces había hablado Dios al pueblo de Israel? Muchas. ¿Y el pueblo de Israel qué había hecho? Había hecho caso, había obedecido. Y sabes que hay un momento en que Dios dice: basta, ya no voy a tratar con ellos, los dejo a su suerte, a su rebeldía, a su dureza de corazón. Yo te pregunto, ¿quieres que Dios haga eso contigo? Entonces, ¿qué necesitamos para que no suceda eso? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Para Dios el obedecer es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y yo te pregunto, ¿cuánto has obedecido la palabra que Dios te ha hablado? A través de los que ministran en este lugar, o a través de tus devocionales diarios, o a través de otra persona. ¿Has obedecido la palabra de Dios? ¿La has puesto por obra o nos la echamos a la espalda? Hay un momento, escucha, hay un momento en que Dios decide ya no hablarte.
¿Quieres que pase eso contigo? El momento en que Dios deja de hablarnos, hermanos, estamos a nuestra suerte. ¿Y será eso una dureza del corazón de Dios? No, es una muestra de amor. Porque Él quiere que vuelvas en sí y que te des cuenta del error y que vuelvas a la senda de la obediencia. A veces como padres, ¿verdad que le quitamos el habla a los hijos? Cuando no nos escuchan, cuando no nos quieren hacer caso y decidimos guardar silencio con ellos. ¿Sí o no? Y no es algo agradable, pero el hijo tiene que aprender ciertas cosas. Y no es así que muchos de nosotros aprendimos. ¿A cuántos de ustedes en alguna ocasión sus papás les dejaron de hablar porque ustedes no hacían caso? ¿Y qué sintió? ¿Quién tuvo que cambiar, usted o el papá? Nosotros, los hijos. Entonces Dios en ocasiones, ¿sabes qué? Él no quiere llegar a ese punto. Pero si la dureza de nuestro corazón, como dice ahí, si nuestro corazón se endurece, se engruesa, Dios va a guardar silencio hasta que aprendamos la lección. Así que más vale ser prestos para oír y obedecer de una manera presta, inmediata, lo que Él nos está hablando. Esta es la segunda referencia que Jesús usa acerca de escuchar. El Señor entonces usa parábolas, entre otras razones, porque va a mantener a ciertas personas en la oscuridad. Por eso le dijo, a ellos no se les ha concedido el que entiendan, a ustedes sí, a los discípulos, pero a otros no, van a permanecer en tinieblas por un tiempo, porque sus corazones se han endurecido tanto a causa de que son incrédulos, son desobedientes, y ahí van a permanecer hasta que ellos decidan tomar otra actitud frente a la voz de mis palabras. Amén. ¿Usted quisiera permanecer en esa oscuridad? Yo no. Mire, en la historia del pueblo de Dios hubo un momento en que Dios guardó silencio por 400 años. Entre el libro de Malaquías y Mateo, 400 años de silencio de Dios. Investigue qué sucedió en esos 400 años de silencio. Dios guardó silencio por 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Dios vuelve a hablar. Pero investigue qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel durante 400 años de silencio de Dios. Eso debe de ser una enseñanza para nosotros. Es terrible cuando Dios deja de hablar. No porque no tenga cosas que decir, sino porque el corazón de la humanidad se hace duro. El corazón de su pueblo se endurece y va tras vanidades ilusorias, tras cosas que no edifican. Así que, hermano, esto que leímos en Isaías y que Jesús menciona en Lucas es una forma de juicio. El tiempo se había acabado para algunos en los días de Jesús, como en los días de Isaías. Dios los había entregado a la oscuridad de sus mentes, como lo dice Romanos, los entregó. ¿Por qué? Mentes entenebrecidas, reprobadas, porque habían endurecido su corazón a las palabras de Dios. No es que Dios no les hubiera hablado, Dios había hablado por muchas formas a través de diferentes personas, pero ellos no quisieron ¿qué? Oír. Así que Dios trae un juicio sobre ellos, que escuchando no escucharían, viendo no verían. Así que cuando nosotros tenemos este contexto, la urgencia incrementa. ¿Por qué? Porque no vaya a suceder que estemos
entre el número de los que van a escuchar las parábolas, y decir esto no tiene sentido para mí en lo absoluto. Imagínense cuántos en su momento, cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, estaban diciendo, ¿de qué está hablando? O sea, yo vine a oír algo de Dios y Él me está hablando de cosas de cómo sembrar. ¿Qué es eso? ¿Y sabe cómo se fueron muchos en ese momento cuando Jesús habló? ¿Cómo llegaron? Como diciendo, para esto venimos, para esto caminamos tanto tiempo, para esto dejamos de hacer las cosas, para escuchar acerca de cómo sembrar una semilla. Eso ya lo sabemos. Pero sabe que muchas veces tenemos esa actitud en la iglesia. Lo que está diciendo ese hermano, yo ya lo sé. Ya lo leí. Ya me lo sé de memoria. El punto no es ese, el punto es cuánto has obedecido de eso. Y muchas veces actuamos como ellos. Cerramos, endurecemos nuestro ¿qué? Corazón. Dios permita que tú no seas de esa clase de personas. Y que aunque escuches algo sobre el mismo tema, tú aprendas algo diferente cada vez que lo escuches. Amén. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Vamos al versículo 16 y 17 de Lucas 8. Voy a hablar algo de lo que no hablé la ocasión pasada. Y voy a hablar de la razón por la que incluyó estos versículos con la parábola de los tipos de tierra. ¿Qué dice el verso 16 y 17? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escuche, esto está dicho en contexto de la parábola, no lo podemos quitar de ahí. Pareciera que no tiene ninguna relación con lo que Jesús estaba hablando anteriormente, pero tiene todo el sentido del mundo. Esto tiene que ver, no lo puedes sacar para aplicarlo en otras cosas, no, esto tiene que ver con lo que Jesús está hablando. Jesús todavía no termina de enseñar de la parábola y Él incluye esto, pero ¿por qué lo incluye? ¿Cuál es la razón de decir esto? ¿Qué tiene que ver con el encender una luz? ¿Qué tiene que ver con que otros vean la luz? ¿Qué tiene que ver eso con lo de los tipos de corazones? Más de lo que usted se imagina. Y es lo que vamos a hablar en esta hora con el favor del Señor. Entonces, Jesús concluye la parábola con estos dos versículos. Así que Lucas incluye con la parábola de los tipos de tierra estos dos versículos. Dos cosas a resaltar aquí: fruto y luz. ¿Qué dije? Fruto y luz. En el versículo 15, Él declara que el fruto es la luz del versículo 16. Vea lo que dice el versículo 15. Habla del fruto. Y después en el versículo 16 habla de la luz. Entonces, el fruto del cual está hablando en el versículo 15 es la luz que habla en el versículo número ¿qué? 16. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan ¿qué? Fruto con perseverancia. Verso 16. Nadie enciende una luz. El fruto es la luz. Amén. Entonces, esto es importante. Y esta luz, ¿cuál es el propósito de esta luz? Es ayudar a las personas a ver el camino para entrar al reino de Dios. Entonces,
el que tiene corazón bueno y recto, cree y entiende la palabra, ¿verdad? Dan fruto. ¿Cuál es ese fruto? Enseñar a otros cómo entrar al reino. ¿Me escucha? Son luz. Ahora, ¿entiende por qué él dijo que somos luz? Porque la luz sirve para guiar a los que están en oscuridad y guiarlos a un lugar seguro, a un determinado lugar. Entonces, este tipo de tierra produce ese fruto. En pocas palabras, evangelizan. Amén. Están hablando del evangelio de la salvación a toda persona, a todo hombre y toda mujer. Ellos están produciendo ¿qué? Ese fruto, luz. Son luz. Les enseñan cómo entrar al reino. Entonces él está cambiando esa imagen de fruto del verso 15 a la luz del versículo 16. Y no nos sorprende esto, porque en algunas otras partes del Nuevo Testamento, como en Colosenses y en Mateo, se nos habla de que dar frutos significa hacer buenas obras de fe para la gloria de Dios. Y en Mateo 5:16 Jesús llamó a esas buenas obras luz. Ponlo en pantalla, Mateo 5:16, y ahí vamos a leer cómo Jesús a las buenas obras las llama luz. Así alumbre vuestra luz delante ¿qué? Para que vean vuestras buenas. Buenas obras tienen que ver con ¿qué? Luz. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestras buenas obras son el fruto. Amén. Lo cual es luz. Y la idea es que los demás las vean. Así que, si tú te precias de ser un cristiano genuino, escucha, los demás tienen que ver luz en ti. No nos podemos perder entre la multitud. Tú estás llamado a hacer la diferencia. La pregunta es, ¿somos la diferencia? ¿En verdad te ubican por ser una persona de luz, con buenas obras, diferente a los demás en tu manera de pensar, en tu manera de tratar a los demás, en tu manera de hablar, en tu manera de hacer negocios, en tu manera de relacionarte? ¿Eres luz? Eso es importante, es lo que está hablando él ahí. Eso es lo que produce. Entonces, dése cuenta que cuando la palabra de Dios cae en una buena tierra, produce transformación. Diga conmigo, transformación. Entonces la palabra nos transforma. Te pregunto, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios te transforme? ¿Te está transformando esa palabra? Si es así, gloria al Señor. Si no es así, tienes que empezar a trabajar en eso. Ahora, la segunda cosa que Jesús hace en los versículos 16 y 17 es dejar en claro que lo escondido del Evangelio, mencionado en el versículo 10, no está diseñado para desanimar a los discípulos de dar una demostración y proclamación valiente y pública de la palabra del Señor. En el versículo 10 dice: a ustedes se les concedió conocer los misterios del reino. ¿Cuántos glorifican a Dios por ello? Se le concedió. Dios le plugo abrir sus ojos para que usted conociera los misterios del reino. Dice: pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean, y entendiendo y escuchando no entiendan. Entonces, esto es importante. Escucha lo que le voy a decir, grábelo en su corazón, escríbalo. Cuando tu lámpara es encendida por la palabra de Dios y tu vida se convierte en una luz de fe y gozo y buenas obras, no la escondas. Dios encendió tu lámpara. Amén. ¿En qué momento? En el momento en que te arrepentiste de tus pecados y reconociste a Jesús como el Señor
y el Salvador de tu vida, Dios en ese momento encendió tu lámpara. Pero no la encendió para que la escondas. Él dice para qué la encendió: para que todos la vean, para que tú te conviertas en un guía de ciegos. Amén. No puedes esconderla, no debes esconderla. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences de testificar a los demás que eres creyente, eres discípulo de Jesús. Él encendió tu lámpara cuando estaba en absoluta tiniebla. Y debo de estar profundamente agradecido. Amén. Así que cuando Él te llamó, no lo hizo para esconder. Ay, que no le dé la luz. Ay, lo voy a poner en una vitrina para que no le dé el aire, no le dé polvo, no se me vaya a echar a perder. Al contrario, Él te llamó y Él dijo: a este lo he escogido para que a través de él muestre mi gloria a la humanidad, y Él se convierta en un guía de ciegos. Él traiga luz a otros. Amén. Les ayude a encontrar ¿qué? El camino, la vereda. Entonces esto quiere decir que tenemos que encargarnos de que Jesús sea visible en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo 10:27 también nos dice, si lo pueden poner ahí en la pantalla: lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Amén. Y esto tiene que ver con lo que Él dijo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y que salga a la luz. Así que si por alguna razón has decidido mantenerte en la secreta, el Señor tarde o temprano va a hacer que salgas a la luz, ¿eh? No sé cuánto tiempo has decidido permanecer con los de la secreta. Sí saben, ¿no?, que hay cristianos que pertenecen a la secreta. Pero hay un momento en que Dios se va a encargar de que salgan a la luz. Y muchas veces cuando Dios lo hace es vergonzoso para uno. Hay casos en los que uno es creyente y sabe de la situación de una persona o algo, y mire, ¿guarda qué? Y después pasa tiempo y resulta que la persona que tenía ese problema llega y le dice: oye, ¿qué crees? Que encontré solución a mi problema. Ah, sí, cuéntame, ¿cómo fue eso? No, pues fíjate que alguien que me encontré por ahí me habló del Evangelio y le abrí mi corazón al Señor, y entonces ahora tengo paz, tengo libertad. Oh, qué bien. ¿Qué crees? Yo también soy cristiano. ¿Cómo? Tanto tiempo de compañero tuyo de escuela y de trabajo y nunca me hablaste de la verdad. Y entonces aquel que con alegría le dijo: también soy cristiano, ahora es avergonzado. No seas de la secreta. Debes de ser luz en tu área de trabajo. Amén. Debes de ser luz en el colegio. Debes de ser luz en el negocio. Debes de ser luz entre la familia que aún no conoce el Evangelio. No esperes a que Dios se encargue de sacarlo a la luz y que tú te sientas muy mal por ello, porque Él no te escogió para meterte debajo de la cama. Él te escogió para que todos ¿qué? Vean. Como dice aquel antiguo canto: que todos vean que Cristo ya vive en mí. ¿Se acuerdan de esa canción? Álzalas más arriba, dice las manos. Que todos vean, que todos vean. ¿Qué?
que Cristo ya vive en mí. Es un canto muy hermoso, muy cortito, pocas palabras, no muy elaborado, pero con una verdad profunda. En mi corazón hay banderas de amor. Así se llama el canto, ¿verdad? Me acordé ahorita de ese canto. A ver si luego cantamos cantos de aquellos, ¿verdad? Sería bueno recordar un poco a esos cantos. Bueno, mis amados, prosigo. Oír, escuchar, es un llamamiento elevado que el Señor hace a su iglesia, porque tu salvación depende de ello. Versículo 12. ¿Qué le pasó a aquel primer tipo de tierra que escuchó el evangelio? Vino el enemigo y ¿qué? La arrebató y ya no pudo ser salvo. Entonces, si no oímos con los oídos espirituales, la salvación está de por medio. 2. El escuchar es importante porque el fruto depende de esto. Versículo 15 de Lucas 8. Tercero, la expansión de la luz en el mundo depende de cómo escuchas. Y cuarto, la gloria de Dios depende de esto, de cómo escuchas. Repito estas 4 cosas: la salvación, el fruto, la expansión de la luz en el mundo y la gloria de Dios dependen de cómo escuchamos el mensaje del reino de los cielos. ¿Es un asunto serio o no es un asunto serio? Bastante serio. Y para terminar, quiero hablarle de 10 cosas acerca de cómo nos preparamos para escuchar la palabra de Dios que se predica en este lugar o en cualquier otro lugar donde se invoca el nombre del Señor. Tengo que llevar a cabo 10 cosas para preparar mi corazón. ¿Te acuerdas que al inicio de la enseñanza, hace 15 días, hice la pregunta: ¿cómo te preparas para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí se acuerdan que lo mencioné? Bueno, ahora le voy a dar respuesta. Te voy a hablar de 10 cosas que tú necesitas, que yo necesito practicar en mi vida diaria para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé con qué corazón llegaste esta mañana aquí para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si previo a llegar aquí a la casa de Dios te echaste un round con alguien. Discutiste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, yo no sé. O el día de ayer, no sé si te diste un agarrón con quien pudiste o con quien quisiste. Dejemos a un lado los agarrones. Yo no sé cómo llegaste el día de hoy, si afanado, preocupado por esto, por aquello, por lo otro. ¿Sabes qué? Esas cosas se van a robar la palabra. Tú y yo necesitamos, cuando venimos a la casa de Dios, venir con una mente despejada y con un corazón debidamente arado para que la palabra de Dios caiga y pueda dar fruto. Amén. Primero, ora para que Dios te dé el corazón recto y bueno del cual habla el versículo número 15. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestra voluntad y que debemos hacer, pero nuestras voluntades, mis amados, están gobernadas por nuestros corazones y por lo que nuestros corazones aman. Así que tenemos que tener un nuevo corazón si vamos a hacer lo que debemos hacer y hacerlo con gozo, de la manera que Dios nos dice que lo hagamos. Lo primero, Dios, dame un corazón. ¿Cómo? Recto y bueno, que entiende y que recibe tu palabra y que da fruto. Ese es lo primero que debes de hacer: orar. La primera exhortación es esa. ¿Ya la tienen? La segunda:
medita en la palabra de Dios. ¿Cada 8 días? No. Todos los días. Procura leer porciones de tu Biblia con el objetivo de crear hambre de Dios, sed de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra aperitivo? Levanten la mano. Vamos a echarnos es decir, antes de comer vamos a un aperitivo. En otros lugares le llaman una entrada, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Y para qué sirve un entremés? ¿Para qué sirve? Para prepararnos para el platillo, ¿qué? Fuerte. Hay quienes se pasan y se llenan con el aperitivo y ya después no quieren comer bien. Pero el aperitivo no es la comida fuerte, solamente es algo para ir despertando el apetito, ¿sí o no? Exactamente es esto. Meditar la palabra de Dios todos los días para crear hambre y sed de Dios en ti. Para que digas, ahora cuando vayas al templo, ¿verdad? Tú ya vengas debidamente preparado para recibir el alimento, ¿qué? Fuerte. Y va a suceder un par de cosas. Una en específico, que si tú haces esto de una manera disciplinada, sistemática, va a llegar el momento en que llegues a la casa de Dios y vas a escuchar el mensaje y vas a decir, eso es lo que Dios me ha estado hablando en la semana. ¿A cuántos les ha acontecido? Esto es de Dios, es lo que Dios me ha estado hablando, y ya con la prédica del domingo me queda más que claro el rumbo que Dios me está marcando. Y así te vas a evitar de ser del grupo de personas que dicen, ay, ahora como que no sentí, ahora como que no recibí. Pues si estás esperanzado nada más a un día, olvídate. Eso no es preparar el corazón. Voy a la casa de Dios a ver qué sucede. Pero no comiste nada en los días anteriores. Hermanos, así no es la cosa. Punto número 3. Purifica tu mente de envolverte en el entretenimiento del mundo. Rápido, en la pantalla, Santiago 1:21. Esto es muy importante. Búsquelo en su Biblia también. Por lo cual, preste atención lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Para que podamos recibir la palabra, tenemos que hacer 2 cosas. Desechar la inmundicia y la malicia. Es como debes preparar tu corazón. En tu corazón no pueden convivir 2 cosas. ¿Está aquí conmigo? No puedes tener un corazón dividido. No puedes albergar este sentir o este impulso hacia la inmundicia, como dice aquí, las cosas maliciosas, y pretender tener la palabra de Dios en tu corazón. No se puede convivir. O tienes una cosa o tienes la otra. Por eso dice desecha. No pueden convivir las 2 cosas en el mismo lugar. Así que en tu vida lo que es inmundicia, y tú sabes que es inmundicia y que a lo mejor lo has querido mantener ahí porque es agradable, porque te produce satisfacción, pero eso ahoga la palabra. Amén. Y la malicia. Mire, ¿estas cosas pueden estar en la vida del creyente? Sí. Si no, no dijera que las tenemos que desechar. Entonces, si verdaderamente queremos que la palabra de Dios cause el efecto, tenemos que desechar. Y piensa en esta hora, no menciones nada, pero piensa ahí, ¿qué cosas tienes que desechar? ¿De qué cosas tienes que deshacerte de tu vida? Y que están ahogando la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que vemos y lo que oímos. Tenemos que empezar a filtrar los contenidos. Amén. No podemos estarle dando cabida a todos los contenidos en nuestra vida. Lo que lees,
lo que miras por la televisión, lo que miras por internet, tú no le puedes estar dando cabida a todos esos contenidos. Tienes que filtrar, tienes que saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Si realmente quieres oír la voz de Dios y experimentar gozo y poder, mis amados hermanos, es hora de empezar a desechar. ¿Me está escuchando? Y tú sabes muy bien lo que tienes que desechar. No necesitamos hacer una investigación exhaustiva. Tú sabes ya diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces, manos a la obra. Es tiempo de desechar lo que está ahogando la palabra de Dios en tu vida. Amén. Mira, muchas veces todos los que estamos aquí vamos a experimentar momentos de angustia, vamos a experimentar temores, afanes, todos. Pero la manera en cómo tú alimentas tu alma es determinante, y tu espíritu. Si tú le das cabida a todo tipo de contenido en tu vida, no vas a tener la fuerza, no vas a tener la fe y la confianza para enfrentar esas cosas. Pero si en tu vida estás dedicándote a desechar la inmundicia y la malicia para que la palabra de Dios sea implantada, se arraigue, ¿sabes qué? Todo lo que venga a ti como un río impetuoso no tendrá efecto, porque esa palabra te mantendrá en pie. ¿Me está escuchando? Eso es importante. 4, confía en la verdad que ya tienes. ¿Qué significa esto? El segundo tipo de tierra o de corazón que vemos en la palabra falló porque dice que no tenía una raíz profunda. ¿Se recuerdan cuál es nuestro lema de este año, nuestra visión de este año? Crecer y florecer. No se le olvide. ¿Lo mantiene fresco? Y hablábamos de plantar, de echar ¿qué? Raíces. Plantados en la casa ¿de quién? Del Señor. Florecerán. Los que tienen raíces profundas son los que florecen, los que crecen, los que dan fruto. El segundo tipo de tierra no pudo hacer esto porque no tenía una raíz ¿qué? Profunda. ¿Cuál es esa raíz que necesitamos para escuchar la palabra de Dios? Jeremías 17, verso 7 y verso 8 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Amén. Eso es, apúntelo. ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que experimentan crecimiento, los que son fortalecidos. Son aquellos que son como árbol plantado junto a las aguas. Y el Señor es, dice la palabra, fuente de aguas vivas. Amén. Así que si tú estás ahí, yo estoy ahí, mire, el intenso calor no te dañará, porque estás fuerte en Él. Vas a estar verde. Y mire, hay tiempos de sequía. Mientras para otros sea sequía, para ti será verdor continuo. ¿Cuántos glorifican a Dios por ello? Pero eso depende de ti. Comprende que depende de ti, absolutamente de ti. Amén. Prepara tu corazón de esa manera. 5. Pareciera poco espiritual y nada importante, pero es más importante y más espiritual de lo que te imaginas. Duerme bien el día antes de ir a la iglesia. No digas, es noche de series, es sábado de serie, y te pones a ver toda la serie de Star Wars. Es que es sábado, ¿verdad? De fiesta,
de entretenimiento, y al cuerpo hay que darle lo que pide. No, no seas de esos. No seas de los que se desvelan y luego llegan tarde el domingo porque ¿qué hicieron el sábado en la noche? Noche de series y de palomitas, ¿verdad? Noche de pasear por las calles de Coyoacán, noche de bohemia y de trova, ¿no? O noche de estar viendo el fútbol americano, fútbol, soccer y todo lo demás. O el box, ¿no? A los que les gusta. Yo soy malo para eso, me quedo dormido. Me gusta, pero me quedo dormido. El punto es que debes de procurar estar despejado para que cuando sabes que vas a venir a la casa de Dios, vengas con una mente totalmente ¿qué? Libre de cosas. Así que procura irte a dormir temprano el sábado. Pero pastor, es el único día que tengo para relajarme. Sé disciplinado. Si en realidad quieres experimentar una bendición el día de la reunión, sé disciplinado. Quitémonos la idea, esta idea que muchos tienen por ahí y se ha diseminado como el virus del coronavirus, de que llegan a pensar que la reunión, la atmósfera de la reunión solo está a cargo de un par de personas. No, la iglesia somos todos, en donde cada uno forma parte del cuerpo de Cristo y cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo y cada quien aporta. Así que lo que sucede en la reunión, ¿verdad?, es producto del aporte de cada uno de nosotros. ¿Está aquí conmigo? Ay, como que ahora al pastor le faltó, ¿no? Esos de la música, quién sabe, venían todos medio raros porque como que les faltó. Y no sentía aquí, no sentía allá. No, es que no se trata de un par de personas, la reunión la hacemos todos. Por eso cuando está el momento de la adoración, todos adoramos. Porque si tú esperas sentir bonito por medio de los que están aquí, no, nunca va a suceder. Así que el momento de adoración empieza desde que cruzas la puerta del templo. No pienses que la adoración es cuando te digo vamos a adorar a Dios, no. La adoración comienza, es más, desde que te levantas. Ahí, con tu adoración individual, ahí comienza. Y la adoración corporativa de iglesia comienza desde que cruzas la puerta. Desde ahí es la adoración. Cuando entramos a orar, estamos adorando a Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos adorando a Dios. Cuando cantamos, estamos adorando a Dios. Cuando traemos nuestras ofrendas y diezmos, estamos adorando a Dios. Todo lo que hacemos aquí es adoración a Dios absoluta y pura. No fraccionemos la adoración en partes. Lo que hacemos de principio a fin es adoración a Dios. Pero depende de ti y de mí. ¿Ahora entiende por qué le digo llegue temprano? ¿Ahora entiende por qué le digo haga esto, haga lo otro? Porque la iglesia no la construyen un par de personas, la iglesia somos todos nosotros. La atmósfera no la crean un par de personas, la atmósfera la creamos todos, con nuestra disciplina, con nuestra devoción, con nuestra obediencia, con nuestra gratitud. Todos construimos ese ambiente de adoración. Dice la Biblia, Dios habita en medio de la alabanza de una persona. No, en medio de las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Cada quien desde su lugar aporta y entonces Dios se manifiesta. Amén. No sé por qué lo dije, pero lo dije. 6. Sopórtense mutuamente sin murmurar y sin crítica. Qué importante es esto. Repito, sopórtense, como dije, mutuamente sin murmurar y sin crítica. Mire, el Salmo 106, verso 25 dice:
sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Esta es una práctica, era una práctica muy común y es una práctica que parece difícil de erradicar. El murmurar, escucha hermano, y la controversia y la discusión del día antes a la reunión o de cualquier día antes a la reunión o en el día de la reunión puede arruinar el servicio de adoración para una persona, para una familia o para la iglesia. Amén. Así que, repito, cuando cruzas el umbral de la puerta del templo, tú debes de venir preparado y con todo este tipo de cosas se quedan afuera de la puerta. Amén. No pueden entrar, porque eso arruina la atmósfera. Así que, mis amados, ¿qué es lo que yo le sugiero a usted? Que cuando haya algo sobre lo que usted está molesto o enojado o algún conflicto que usted de una manera genuina cree que se tenga que hablar, hay que soportarnos y ponerlo a un lado hasta más tarde, y mientras concentrarnos en la adoración al Dios vivo. Amén. Mire, en ese momento Dios te va a hablar. Dios habla a los corazones. En ese momento te va a decir: te equivocaste, pide perdón. O te va a decir: entiéndelo, estaba pasando por un momento mal, ten compasión, ten misericordia de él. Y ya después tú llegas a casa o hablas con quien tienes que hablar con un espíritu diferente. Amén. Porque ya el Señor trató ¿con quién? Contigo y conmigo. Tú vas a decir: ¿sabes qué? Lo siento, perdóname, me ofusqué. Pero el Señor en la reunión habló a mi corazón, me hizo ver mi error, me hizo ver que mi actitud no era la correcta. Y ¿sabe qué? Las cosas se ¿qué? Arreglan. Esa es la idea, ¿o no? Entonces, tenemos que soportarnos. Hermanos, todos tenemos nuestros problemas. ¿Cuánto creen eso? Amén. Ayúdame a ver la viga en mi ojo. Dame humildad para limpiarme de las cosas que tengo que limpiarme. Muéstrame tanto de ti que yo pueda saber cómo lidiar con los problemas que tengo en este momento. Usted no se alcanza a imaginar cuántas de sus crisis cambian a la luz de la palabra de Dios y con la adoración. Lo que veías muy grande, lo empiezas a ver ¿qué? Pequeño. Lo que veías oscuro, luz resplandece sobre eso. Eso es preparar nuestro corazón. ¿Las está notando? 7. Ven con un espíritu de humilde disposición para aprender. Leíamos en Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No seas de aquellos que dicen: eso ya lo oí, eso ya lo sé. Y nada más estamos viendo qué palabra dice mal el predicador. Venimos con un espíritu crítico. ¿Sabes qué? Así nunca vas a recibir absolutamente nada. ¿Cómo es que tenemos que venir? Con humildad para escuchar la palabra de Dios. No importa el vaso que esté aquí ministrando la palabra de Dios, tenemos que ser humildes. No seas de aquellos que dicen: el hermanito, la hermanita. Muchas veces juzgamos por la apariencia y ¿qué me puede enseñar él? ¿O qué puede transmitirme? Cuando adoptamos esa actitud, hermano, te vas a ir sin fruto, te vas a ir sin bendición. Sea quien sea el que esté aquí, debemos de tomar una actitud ¿qué? Humilde, y esperar oír la voz de Dios a través de esa persona, hombre o mujer, joven o adulto. Amén. Y entonces Dios hará su obra. 8. Entra en quietud al santuario y enfoca la atención de tu mente y el afecto de tu corazón. Quiero hacer una recomendación muy encarecida a todos los que están aquí, y es algo que ustedes, espero en el Señor, cultiven, pero que también a sus hijos
les enseñen y les cultiven esto en sus vidas. Cuando usted venga a la casa de Dios y entre al santuario, cuando usted venga aquí, no busque distraerse con cosas. ¿A quién vino a ver? Dígalo fuerte, ¿a quién vino a ver? Entonces no se quede ahí afuera. Les dije desde hace 15 días que en punto de las 10 íbamos a empezar a orar aquí, ¿cierto o no? Así que cuando sea eso, no se quede ahí afuera platicando, no se distraiga, venga aquí y entre buscando a Dios. No busquemos a la gente antes de buscar a Dios. ¿A qué venimos aquí? A buscar a Dios. Así que cuando venga, yo le sugiero que entre en un espíritu de oración, de meditación, para buscar a Dios. Ya habrá tiempo cuando termine la reunión en la cual usted puede estar allá platicando con su hermano o con la hermana, pero no lo haga de inicio. Amén. Tenemos que educarnos y cultivar eso en nuestras vidas. Y por favor, hágalo con sus jóvenes y sus hijos pequeños. Cuando estemos en el santuario aquí, no se tome a platicar con el hermano de cosas de su vida, de su problemática. Entre aquí y conéctese con Dios. Yo entré y vi a una mujer ahí arrodillada. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué hizo ella? Conectarse con Dios. ¿Sabe cómo va a salir de aquí ella? Bendecida por Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Estas cosas son importantes, mis amados hermanos. Yo no sé si usted percibe una atmósfera diferente. Mire, cuando le dedicamos tiempo a adorar a Dios a través de la oración, estamos preparando un ambiente y una atmósfera. Y cuando comenzamos el servicio, se siente diferente. No sé si usted lo ha percibido en estos últimos domingos. No lo debemos dejar de hacer, porque podemos venir con muchas cosas, pero cuando nos conectamos con el Señor, meditamos, Él trae la paz, Él trae la fortaleza, trae la salud a nuestras vidas necesarias. Amén. Así que yo le invito, cuando usted venga a la casa de Dios, venga completamente enfocado en adorar a Dios. Enseñe a sus jóvenes y a sus hijos que no se anden perdiendo por las instalaciones de la iglesia. Téngalos con ustedes, tráigalo y siéntelo a su lado. Usted es su maestro. Amén. Usted es ejemplo para él. Desde ahí se enseña la adoración al Dios vivo. Usted es el principal en enseñarle esta parte de la adoración a sus hijos. Entonces, entremos en esa quietud, adoremos al Señor en esa quietud. Sería bueno y recomendaría que nuestros hermanos que están a cargo del audio pusieran una música de fondo, ¿verdad? Para que con música de fondo como que uno entra en una presencia, en una comunión. Amén. Si es posible. Si no es posible, que el único ruido o murmullo que se escuche al entrar por esta puerta sea el de sus oraciones y el de su adoración a Dios, no el de nuestras pláticas de determinados asuntos. Amén. Así que espero que esto pueda grabarse en su espíritu y lo reciba con un buen corazón esta mañana. 9. Cuando comience el servicio de adoración, piense seriamente sobre lo que se canta, sobre lo que se ora y sobre lo que se predica. ¿Cuántos ponen atención a las letras que cantamos? ¿Cuáles fueron las letras que hoy se cantaron? ¿Cuál fue el centro? Muchos, exactamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad? ¿Puso atención en esa canción? Fortalece nuestra fe. Cuán dulces son a mi ser tu palabra. Centrarnos en la palabra, ver la hermosura de la palabra. Tu nombre, oh Dios,
exaltaré. ¿Cierto o no? Y luego, ¿cuál fue el otro canto más solemne? Jesús, eres mi buen pastor. ¿Y cuál fue el otro? ¿Nada más fue uno? Más que palabras. Quiero expresar mi gratitud. Entonces tenemos que prestar mucha atención en todo eso, no perdernos. Amén. Porque Dios puede hablarte en ese tiempo. Y Dios puede suplir tu necesidad en el tiempo del canto. Amén. Cambiar tu lamento en baile. Quitar el espíritu enlutado, el espíritu de tristeza y darte óleo de alegría. Pon atención en lo que se ora, porque puedes escuchar que alguien está orando y obtener la respuesta a lo que tú estabas esperando. O decir amén, yo oro por eso mismo, ahora sé que no soy el único que está pasando eso. Pon atención a lo que se predica. Una sola palabra que sale de la boca de Dios puede cambiar toda tu vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me atrevería a decir, una sola palabra que sale de tu boca tiene el poder para cambiar todo tu entorno. Amén. Entonces tienes que poner toda tu atención ahí. Y 10, y con esto termino, desea la verdad de la palabra de Dios más de lo que deseas riquezas o comidas. Que la palabra de Dios para ti sea lo de mayor valor. Proverbios 2:3 dice, 2:3 al 5, porque si reclamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Amén. Si la buscas como a qué, como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos. De vez en cuando yo veo ciertos documentales acerca de los que andan detrás de los tesoros escondidos, que andan buscando aquí y allá. Y oiga, es impresionante lo que hacen y cómo se aferran a eso. Y mire que hay algunos que han encontrado cosas muy interesantes. Pero ¿usted cree que nada más lo hacen haciéndolo así? Caminan, van, vienen, escarban, no encuentran nada, van a otro lado y están duro y dale hasta que encuentran. Así debe de ser tu vida y mi vida. Busca en la palabra de Dios, busca hasta que tu sed sea saciada. Amén. Anhela la palabra de Dios, como si te dijeran, ven, vamos a buscar un tesoro y lo vamos a encontrar. Haz lo mismo, porque en su palabra vas a encontrar todo lo que tú requieres en tu vida. Es un tesoro inagotable, es un tesoro incalculable. Ponte de pie en esta hora, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana, te adoramos y te bendecimos por tu palabra. Es viva y es eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Tu palabra hace sabio al sencillo. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel.